Si alguien me puede explicar, obviamente esto es una pregunta retórica, ¿no? Pero si alguien me puede explicar por qué Avalanche hizo esto, estaría bastante agradecido porque no lo entiendo, no lo entiendo. A ver, he escuchado este disco, este especial, este evento, llamémosle, que es una regrabación de disco, de canciones clásicas de la banda, eligieron canciones de todas las épocas, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué una banda hace esto, no? En primera instancia. Creo que es inexplicable. Han habido cosas, no, lo que es enero y febrero del 2025 han salido cosas muy interesantes que ya en su momento y mencionaré seguramente en este canal, así que no vamos a entrar en eso, pero esto no tiene explicación alguna. Por varias razones. En primera instancia, como digo, ¿por qué una banda hace esto? ¿Qué es esto? Esto es una declaración de principios mal hecha. No lo sé, aunque Avalanche, Alberto Rionda, ha tomado a lo largo de la historia algunas decisiones que son realmente incomprensibles. Todos recordamos lo que fue el proyecto Alquimia, que fue una maravilla, 2 discos geniales de ese proyecto con Israel Ramos, pero que tranquilamente podían haber sido discos de Avalanche, cosa que se confirmó con los discos posteriores de Avalanche con Israel Ramos, que es como pudieran haber sido discos de Alquimia a su vez. Así que no lo sé. Pero ¿por qué una banda hace esto? Con un cambio de vocalista que algunos se tomaron a mal, sinceramente, José Pardial, para mí erróneamente criticado por algunos, pero entiendo los argumentos que hay. Yo esto lo he mencionado. A mí José Pardial me parece técnicamente un vocalista intachable, es un gran vocalista. También es verdad que escapa un poco del paradigma de lo que uno espera. Es que, es que es Avalanche, ¿no? Hagamos la línea de sucesión, pensamos en Juan Lozano, después nos ponemos de pie y decimos Víctor García, después Ramón Lague, es como no hay una línea muy clara, ¿no es cierto? Después, bueno, tenemos ese parón, la existencia del proyecto Alquimia, después Israel Ramos, Alirio Neto, que no llegó a grabar nada, y ahora tenemos a José Pardial. Bien, no está muy clara la línea de sucesión, ¿no? Aunque algunos ven algunas similitudes que yo no las veo tanto, aunque tienen algunas cosas en tesitura y en técnica entre Ramón Lague y Israel Ramos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. ¿Qué pasa con José Pardial? Porque ya se pasó con El Dilema de los Dioses, el disco del 2023. Gran disco, un poco diferente quizás a lo que se esperaba de Avalanche, un poco diferente a lo que esperaba yo. Un vocalista diferente a lo que todos esperábamos, ¿no es cierto? Quizá un vocalista... Esto es toda una tendencia, ¿no es cierto? Con una banda que tiene mucha trayectoria, con un vocalista nuevo, no se sabe cuáles son las elecciones. Esto ya pasó cuando Engray tuvo a Fabio Leone, como que... ¿Qué otras opciones había? Podías elegir un vocalista joven, con poca trayectoria, un vocalista de lander, o un vocalista que, como es el caso de Fabio Leone, es súper consagrado. En este caso eligieron un vocalista de experiencia, con edad, pero no consagrado en la escena del metal, y esto como detalle adicional a lo que es la técnica de José Pardial, que como les digo es impecable en mi opinión, se nota que es un vocalista no formado en el ámbito del hard rock, del heavy metal y del power metal, y se nota. No voy a entrar a tomar canciones puntuales para ejemplificarlo, pero el que entienda a qué me refiero se da cuenta de qué es lo que estoy diciendo. Su técnica está pulida en otros ámbitos, claramente, y logra acomodarse muy bien al estilo de Avalanche, llevándolo a su propio repertorio, porque un vocalista lleva las canciones a su propio repertorio. Eso es lo que tiene la voz como instrumento, además de que se expresa en primera persona y otras características que son fisiológicas y bueno, la ponen en un estadio diferente al de todos los demás instrumentos musicales, pero ya he hablado bastante de eso en este mismo canal. Pero ¿cuál es la cuestión? Esto recuerda un poco, bueno, lo han hecho varias bandas. Yo, por ejemplo, recuerdo esa edición especial del Destination to Set Nowhere de Vision Divine. Ese es el segundo disco que venía en esa edición especial, que tenía regrabaciones de 2 canciones de cada disco anterior de la banda, con Fabio Leone, que había vuelto a la banda, ¿no es cierto? Y obviamente había un montón de regrabaciones de canciones que había en su momento grabado Michel Lupi. ¿Qué fue eso? Nunca nadie lo entendió y todos lo criticaron. Nadie estuvo de acuerdo con la existencia de eso. Primero porque había canciones muy difíciles que Michel Lupi las hacía muy bien y que a Fabio Leone le eran muy complicadas y que lograban quedar más o menos bien en estudio y que en vivo eran directamente imposibles de sostener. Todos recordamos los casos God is Dead y La Vita Forte. Esos son los ejemplos más obvios, pero no solamente esos. ¿Qué pasa? Ahí hay una diferencia, bastante, ¿no? Primero, Fabio Leone fue el vocalista original de Vision Divine y fue un regreso, no un nuevo vocalista que tenía que mostrar credenciales, porque Fabio Leone ya la había demostrado con creces.
Además, el disco en sí, el Destination to Set Nowhere, sacando esas regrabaciones, el disco es una maravilla, es un discazo, de los mejores discos del 2012 cuando salió, un discazo, que compitió justamente y estuvo al nivel del Portrait of the Dying Heart, otro discazo que sacó Secret Sphere en ese mismo año con Michel Lupi, pero bueno, es una comparación que se dio con dos maravillosos discos. Entonces, era innecesario, esa es la cuestión, absolutamente innecesario. Recuerdo, bueno, ya que estamos en Italia, hablamos de Michel Lupi en Secret Sphere, la regrabación del A Tale of Never Come, el del discazo, para muchos, la obra maestra de Secret Sphere, su segundo disco, la regrabación que hicieron en el 2015 como aniversario, con Michel Lupi. Esto de las regrabaciones, con un nuevo vocalista, a veces vienen a ser para mostrar credenciales, como digo, el caso más evidente. Bueno, esto de las regrabaciones de discos lo han hecho los propios Avalanche, en el 2017, si no me equivoco, regrabaron El Ángel Caído con Israel Ramos, aquel discazo de culto que fue El Ángel Caído, que lo grabaron en su momento con Víctor García, que es la obra maestra de Avalanche y una de las obras maestras del metal en español para algunos. Personalmente siempre pongo un medio escalón por encima al Llanto de un Héroe, pero son dos discazos inmaculados, obviamente, con un Víctor García desbordante. Y que a mí personalmente me gustó muchísimo la regrabación que hicieron en el 2017. Así que, bueno, nadie pierde nada, ¿no? Pero innecesaria. Si alguno puede decir que a nivel artístico fue innecesario. Aunque valió mucho la pena. Y Israel Ramos tenía que mostrar credenciales a esa altura, no. Con lo que ya había hecho en Alquimia. Y para los que ya lo conocíamos de antes por Amadeus, y el Blackjack del 2012, otro de los grandes discos que salieron en aquel año dorado que fue para el metal en general y para el power metal español, el 2012. Entonces, ¿qué pasa? Quizás el caso más similar es el de Legendary Years, ese disco de regrabaciones, de reversiones que se sienten como covers con Giacomo Bolli, que hizo Rhapsody. Como que ese sí, quizá Giacomo Bolli sí tiene que presentar un poco de credenciales, pero no es de esta manera. Esto es una opinión personal, pero no se hace así. No con un disco de regrabaciones. Lo que puede ser es que quizá quisieron imitar lo que hizo Saratoga con esto del Triple X, hacer un recorrido de toda su carrera con su vocalista emblema, pero hay una diferencia grande, que Tete Novoa ya es el vocalista emblema de Saratoga desde hace años, ya se lo reconoce, ya tiene un lugar ganado, y ese disco aniversario especial, como se le quiere llamar, y quizá acá viene la intención real de Avalanche, fue una excusa para una gira muy representativa, muy importante, sin la necesidad de un disco nuevo. No lo sé, quizás sea eso. Desde el punto de vista comercial o el funcionamiento como banda, lo entiendo. Desde el punto de vista artístico, no le veo mucho sentido. Pero como digo, en el sentido de disco, de regrabación de temas clásicos que abarcan toda la trayectoria de la banda, me recuerda un poco al Legendary Years. Pero es que Giacomo Bolli no fue una buena idea. Nadie recibió bien ese disco. Lo que Giacomo Bolli hizo, y muy bien, fue dar lo mejor de sí en los discos que grabó con Rhapsody. Que ya para que se separe la cosa y sepamos que este de Rhapsody es otro. No es el anterior. No es el de Luca Turini ni el de Fabio Leone. Este es un nuevo Rhapsody. Podemos ignorar el Legendary Years y valorarlo como una banda aparte y muy buena. Y eso es lo que tendría que haber hecho José Pardial con Avalanche. En lugar de estas regrabaciones, quizá otros discos, si están al nivel de lo que fue El Dilema de los Dioses, y José Pardial tiene esa performance, nadie va a decir nada, va a ser todo perfecto. Por eso les digo, no tiene sentido el disco. No le veo razón de ser a la existencia de este aniversario. Lo que sí, bueno, como digo, quizás es una excusa para girar. En ese sentido lo entiendo. A nivel artístico no le veo respuesta. Pero en fin, era simplemente un comentario al pasar. Saludos.